Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el placer de ya tener a un invitado que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Es el doctor Carlos Illades. No, el doctor Carlos Illades es un doctor en historia, es profesor titular del Departamento de Filosofía en la UAM Iztapalapa e investigador nacional 3 del SNI, así como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido investigador en varias universidades y pues recientemente, el año pasado, no, publicó un texto muy interesante, muy ligado a las cuestiones que ha venido trabajando en los últimos años, que es sobre los intelectuales en el debate ideológico del siglo XX. Pues buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Alfonso, con gusto estar contigo. Pues yo quisiera empezar primero, has hecho un trabajo muy importante sobre toda la explicación del pensamiento durante el siglo XX en México, sobre el trabajo, sobre las formas de orden social, cómo nos instrumentábamos. Y hoy presentas este trabajo sobre los intelectuales. ¿Qué motivó esto? Mira, yo me he interesado desde hace, pues, ¿qué te diría? 10, 15 años en los intelectuales, como 15 años, fundamentalmente los intelectuales de izquierda, de la izquierda socialista. Eh, y en este libro, que es un libro colectivo, un conjunto de conferencias que se impartieron en el año 2020 en la Academia Mexicana de la Historia, amplié digamos, la presentación, la discusión hacia intelectuales fuera de la izquierda también, es decir, intelectuales que hubieran participado sobre todo en debates en los distintos campos de las disciplinas mexicanas. Así, por ejemplo, uno de los artículos incluidos en el libro es acerca de los debates que tuvieron los arquitectos en los siglos sobre todo en el siglo XX, aunque se habla desde el siglo XIX, en torno a cómo plasmar en sus obras los intereses nacionales, cómo plasmar en sus obras, pues de alguna manera los logros o las iniciativas derivadas de la Revolución Mexicana y hacer edificios útiles o edificios bellos, etcétera. Por ejemplo, ese es uno de los artículos de Javier Guzmán Urbiola. Lo mismo Rafael Mondragón, que habla de los debates y las posturas en relación con la lingüística, o Susana Quintanilla, por mencionar otro texto que habla el debate en torno a los libros de texto gratuito. Hay otros más, el ensayo de Daniel Kent acerca de pues digamos, las asociaciones anticomunistas en el mundo de la cultura, de Rafael Rojas, uno más acerca de cuadernos americanos y el texto de Guillermo Hurtado sobre los artículos periodísticos de Luis Villoro y yo que trabajé a Enrique Semo. Entonces, este libro da un panorama, digamos, más amplio del campo intelectual mexicano, sobre todo del siglo XX, y tratando de vincular a estos intelectuales con tomas de posición política o ideológica en los campos, en los terrenos en los cuales se mueve cada uno. Fíjate que en el libro hay un texto que a mí me pareció muy interesante donde hablan de tres grandes filólogos, ¿no? De Raymond Williams, de Raimundo Lida y del recientemente fallecido Pablo González Casanova. Eh, ¿Cuál es, digo, ya viéndolo a partir de la ausencia de don Pablo, cuál crees que sea la importancia o por qué es importante recordarlo como uno de los filólogos o de los intelectuales más importantes en el debate del siglo XX? Eh, Se refiere al padre, Sí, el padre de don Pablo. de don Ah, Pablo, que es otro don Pablo, este, fue filólogo. Eh, entonces, y bueno, era hijo de un próspero hacendado mexiquense,
Y lo que es fundamental, digamos, por lo que se incorpora fundamentalmente su biografía, su trayectoria a el texto de Rafael Mondragón, es que es de los que empieza a subrayar la importancia de estudiar las lenguas indígenas en México, por ejemplo. También Pablo González Casanova, padre, pues trata de, digamos, de fomentar una práctica distinta de la lectura, una práctica de la lectura que permita dirigirse, digamos, a públicos amplios. En eso se parece también, por ejemplo, a algunas de las preocupaciones, o liga con algunas de las preocupaciones de Raymond Williams y también con las de Raimundo Lida. Entonces, allí en el campo de la filología, pues estamos hablando de los primeros filólogos mexicanos vinculados con la digamos, la forma de practicarla por parte de Raymond Williams y cómo desarrollan o motivan una serie de prácticas dentro de ese campo. Como comentabas hace rato, dos artículos que están muy buenos es el del doctor Guillermo Hurtado, que era director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y el tuyo, ¿no? Entiendo por las veces que he tenido la oportunidad de conversar con el doctor Hurtado, pues su preocupación de hablar de Luis Villoro, ¿no? Y su gran aportación, que si es que quieres contestar la pregunta, ¿qué te parece el nuevo libro de su hijo, ¿no? Que habla sobre el carácter del padre, ¿no? Mira, de ese libro solo conozco avances y avances que él señaló en entrevistas, ¿no? Sobre todo recuerdo en alguna entrevista o comentario que hizo ya hace algún tiempo en que hablaba del proyecto de Luis Villoro con Berto Castillo de poner en marcha una taquería para financiar a lo que sería después el PMT, aunque en el PMT no acaba participando Villoro. Lo que yo te diría es que la trayectoria de Luis Villoro, y eso se observa muy bien en estos artículos periodísticos que por cierto los ha recopilado Guillermo, y los iba a tratar de publicar, no sé si ya lo hizo, pues se observa no solo pues, su larga trayectoria como periodista político, sino pues la consistencia, la congruencia de sus argumentos que ligan muy bien con sus otros textos, digamos, sus textos filosóficos o políticos, sus preocupaciones, por ejemplo, acerca del mundo indígena que están desde el principio de su obra, su diálogo que al principio pues está el más inscrito en una tradición pues nacionalista que liga mucho con lo que fue el grupo Hiperión, pero cómo va desagregando del nacionalismo, digamos, una perspectiva multicultural, digamos, más adelante, o cómo racionaliza la caída del muro de Berlín, que es bastante crítico, Villoro, del socialismo soviético, pues se aprecian muy bien en estos textos, que además, al parecer, muy difíciles de recopilar porque en eso no era muy ordenado Villoro, digamos, de ponerlos en su currículum, etcétera, o no era tan fácil, y entonces la búsqueda que hizo Guillermo, pues es una búsqueda importante, y creo que el artículo pues, les hace bastante justicia a los planteamientos de Villoro. Claro, Guillermo plantea que Villoro era una especie de anarquista, y yo pensaría más bien que era un socialista cristiano, pero bueno, eso ya serían sutilezas. Ahora, Villoro, digamos, si bien es cierto, fue un intelectual sumamente comprometido con lo que pasaba en el país, en términos de pensarlo, en términos de incluso su labor como académico tenía mucho que ver con eso, con los problemas nacionales. También mantuvo, y eso es a veces difícil, una postura independiente
siempre con respecto de los poderes, ¿no? Incluso de los poderes que podría constituir la propia izquierda. Entonces, también resalta mucho en su práctica periodística esta perspectiva independiente. El caso de Enrique Semo es un tanto distinto, o sea, es también una figura, pues digamos, cardinal. En el caso de Villoro para la filosofía mexicana, de Enrique Semo para la disciplina histórica, pero en el caso de Semo se muestra más al intelectual, digamos, no solo comprometido, sino militante, ¿no? O sea, Enrique Semo como, pues yo creo que después de la muerte de Revueltas o digamos, de los tiempos que estuvo Revueltas en el Partido Comunista Mexicano, yo creo que Enrique Semo es el otro intelectual muy importante del comunismo mexicano. Hablo del comunismo entendido como el Partido Comunista Mexicano, obviamente fuera del PCM también había intelectuales importantes. Y en el caso de Semo, pues es esta articulación militante, digamos, de su pensamiento y acción, aunque Semo siempre fue muy cuidadoso y lo dice y lo reitera en las entrevistas o en varias de las entrevistas que le han hecho, él desligaba mucho o trataba de desligar su trabajo historiográfico de su militancia política. Pero de todos modos, yo creo que las preocupaciones historiográficas de Semo, no obstante esta distinción que él hacía, están muy vinculadas con su perspectiva acerca del país. O sea, que le importara tanto, por ejemplo, los orígenes del capitalismo o la conquista o el subdesarrollo, etcétera, pues yo creo que tenían un trasfondo, digamos, de su perspectiva ideológico-política, aunque él tratara de ser pues bastante, digamos, aséptico, bastante académico en el trato de sus materiales historiográficos. Es difícil escribir, porque tú eres el que haces el texto sobre Semo, todavía de un autor presente. Hace 7 años sacó él el Premio Nacional, ¿no? En sus investigaciones, y por lo menos las últimas entrevistas que he visto, pues lo sigo viendo muy lúcido, ¿no? Lo sigo viendo Claro. muy claro. Es difícil escribir de este tipo de intelectuales en presente. Yo creo que sí es difícil, pero al mismo tiempo creo que es oportuno. Y en el caso de Enrique Semo, digamos, lo facilita el que ya tiene pues una larga vida y una muy larga trayectoria, ¿no? Es decir, con él es difícil especular, ¿no? O sea, de qué va a ser o en qué dirección va a tomar. Este, eh, no estamos hablando de alguien, digamos, que es un joven académico, un joven comunista, sino es alguien que ya tiene una larga trayectoria. Entonces yo creo bueno, afortunadamente que siga lúcido y vivo, pero ya el recorrido que tiene yo creo que permite con más facilidad hablar de él, incluso de etapas o sí, dentro de su pensamiento o dentro de sus preocupaciones, pero yo creo que también en el caso de Enrique Semo ha sido bastante consistente en sus temas y preocupaciones. A él pues digamos, desde que hizo su posgrado en Alemania, el doctorado, el tema del desarrollo del capitalismo en México le parece un tema fundamental y lo era para los comunistas, en la medida en que lo que querían ver es que de ese capitalismo y de la forma que había adoptado históricamente, pues cuáles eran las posibilidades para trascenderlo desde una perspectiva socialista. Y entonces, pues incluso sus textos eh, más recientes sobre la conquista, pues vuelven a ese problema, pero vuelven con nuevas fuentes, con más documentos, etcétera, pero están muy inscritos en una perspectiva, pues, digamos, de muy larga duración que hay en el análisis de Enrique Semo. Fíjate, y en algo que se parecen Semo y Villoro, no obstante, pues estar en disciplinas distintas y bueno, Villoro nunca fue
un comunista militante, de hecho, sí, sus simpatías más explícitas, digamos, de cuando joven, más hacia las corrientes nacionalistas, y ya el Villoro, digamos, viejo, maduro y ya en la vejez, pues inclinado hacia el zapatismo. Pero de la misma manera que Villoro se ocupó de distintos campos de la filosofía, o sea que es de los pocos filósofos, y al menos del mexicanos del siglo XX, pues que creo que nada le faltó una estética, pero de ética, de teoría del conocimiento, de filosofía y distintas corrientes, filosofía analítica, marxismo, fenomenología, digamos, abarcó muchísimos, es una especie de prisma, digamos, su obra en tanto corrientes filosóficas y en tanto objetos de estudio. Y Enrique Semo, pues es de los muy escasos historiadores mexicanos que han, aunque tiene preocupaciones, digamos, como señalaba, muy claras, que han escrito sobre distintas épocas históricas. Pues en Enrique Semo puedes ver reflexiones, digamos, desde el México prehispánico hasta llegar al México del siglo XXI. Entonces, esta pues, erudición, riqueza en términos problemas que se plantean, de abordajes, creo que es un elemento común a estos autores, no obstante diferenciados, en que, si bien es cierto, ambos tenían un compromiso político, en el caso de Enrique Semo, pues era muy claramente, ha sido muy claramente militante. Y Carlos, tú nunca has sido, bueno, desde que yo tengo el placer de conocerte, ajeno a la historia de las ideas, pero ahora en este trabajo que coordinas, pues meten desde varios aspectos, ¿no? Abordan distintas condiciones. ¿Cuáles crees tú que sean los principales aprendizajes de este trabajo para ti como un escritor ya versado en la historia de las ideas? Mira, para mí es un aprendizaje importante, eh, y en cierto sentido ya una especie de comprobación, porque en el año de 2008 publicamos un libro con Aculta y con la UAM sobre polémicas intelectuales. Y lo que encontramos en ese libro de polémicas intelectuales, pues era que las polémicas servían para configurar el campo intelectual. Y yo creo que en este libro, el más reciente, que también en ambos casos se trata de una compilación a mi cargo, en el más reciente y que abarca, digamos, disciplinas nuevas, se ve también muy claramente que la polémica es un elemento constitutivo de los distintos campos del saber y de los distintos y del campo intelectual. Es decir, siempre aparece, siempre hay una tensión a propósito de la práctica, la disciplina, de sus fundamentos teóricos, de cómo posicionarse, digamos, frente al régimen político, etcétera, que va más allá de las disciplinas particulares y se puede encontrar, digamos, en distintas disciplinas, pero en todo este elemento de debate, de conflicto, que ayuda a que se vayan moviendo las posturas. Entonces creo que ese es uno de los aprendizajes de este libro, que aunque se trate de disciplinas que se vean alejadas o de la intervención, o disciplinas, digamos, que sean muy formalizadas, también podemos encontrar estos elementos ideológicos, estos elementos de debate que cruzan a todas estas disciplinas y constituyen los respectivos campos. Una de las inquietudes que me deja tu libro al final es que cuando tú haces este corte de caja, ¿no? Sobre lo que se observa a principios del siglo XX, ¿y hacia dónde vamos? Porque hoy pareciera ser que estamos escasos de intelectuales, ¿no? Sí, fíjate que esto que me preguntas fue uno de los temas que salieron en la charla en la Feria del Libro de León, en la que estuve hace como 10 días. Este, Era justo, eh, pues, qué pasa con los intelectuales. Y más o menos lo que articulé en esa charla, después de dialogar
con el presentador y con el público, es que yo considero que el intelectual sigue siendo una figura importante en el debate público, en términos de ordenarlo, conducirlo y a veces pues sintetizar ideas. Pero también o sea, la función intelectual sigue siendo importante, sigue siendo creo que fundamental. Pero de otro lado también concluía en ese diálogo que también hay una decadencia de la intelectualidad, ¿no? O sea, una decadencia y no solo me refiero en términos de la calidad de la reflexión, sino una decadencia en términos de que, digamos, eh, de que en el tránsito hacia los nuevos medios de comunicación, se ha ido diluyendo mucho la reflexión. Esto es lo que trato de decir es que la función intelectual sigue siendo importante, pero los espacios en los que ahora transita el pensamiento o la reflexión vinculada con la acción son espacios que permiten poco esa reflexión, ¿no? Entonces, saltar, digamos, de los medios escritos, o ya no digamos de los libros, a saltar al Twitter, pues empobrece mucho el debate. Sin embargo, de todos modos, la función intelectual sigue siendo algo que hay que cubrir, hay algo que hay eh, que hay que abordar, que hay que dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo, pero los medios ahora creo que la han empobrecido y la han pues sí, empobrecido y vuelto bastante más pequeña, y entonces quizá lo que observemos en los tiempos que vienen es que los intelectuales mismos pues como que transiten, cambien o muten hacia otra forma, quizá, no sé, sería pues, no me parece lo mejor, pero que los tuiteros, digamos, fueran los nuevos intelectuales en el siglo XXI. La verdad no lo sé, pero sí se observa este cambio. Pero también hay otra razón u otras razones de este cambio. Yo creo que los intelectuales del siglo XX pues ya prácticamente desaparecieron, y me refiero no solo en términos de edad, en términos cronológicos, sino las condiciones que los hicieron ser de tal forma, y no me refiero solo a las condiciones tecnológicas, simplemente pues ya no existen, ¿no? O sea, los intelectuales que hacían revistas, por ejemplo, las revistas de izquierda, etcétera, ya no hay condiciones para hacer eso. De alguna manera, parte de este empobrecimiento intelectual creo que también estuvo muy asociado antes que lo que te relato, que todavía creo que es otra vuelta de tuerca a ese empobrecimiento, desde que los intelectuales saltaron a la televisión, ¿no? Al saltar a la televisión, yo creo que los intelectuales, sin desaparecer, se convirtieron más, digamos, en opinadores que en intelectuales. Entonces hay varios momentos. Ese que en el siglo XX, después de la caída del muro de Berlín y de la, pues digamos, de la hegemonía también en los medios, la hegemonía neoliberal, que no permitió la expresión en los medios electrónicos de la pluralidad, ¿no? El transitar, digamos, de las ideas más a la opinión, por un lado, y ya no digamos en el siglo XXI, este paso a las redes creo que también ha dañado a la reflexión intelectual, pero de todos modos creo que la función intelectual sigue siendo algo importante. Lo que no sabría todavía es eh, adelantar cómo podría ser en los siguientes años, pero lo que sí observo es que sí se está dando un cambio significativo y quizá no positivo. Una parte que no comentaste, sí me interesaría oír tu opinión. ¿Cómo ves todo esto con la proliferación o la escasez de intelectuales con la inteligencia artificial? Ese sí ya sería otro problema, porque eh, yo creo que la inteligencia artificial quizá no reemplace a los intelectuales,
actuales, sino yo creo que más bien este, eh, yo creo que va a impactar más a los académicos, ¿no? O sea, finalmente un intelectual, pues, toma postura, por ejemplo, ante los acontecimientos, etcétera. Puede ser un académico, pero además un académico que se dirige a un público, ¿no? A un público más allá de la academia. Creo que sería un aspecto fundamental del intelectual. Y ahí la inteligencia artificial, no sé qué tanto pueda intervenir en eso, en el o sea, sí puede ayudar a elaborar discursos, pero no tanto digamos, a fraguar posiciones políticas o posiciones ideológicas. Pero en cambio, en el caso de los académicos y sobre todo en los académicos de las ciencias sociales y de las humanidades, que mucho de su trabajo es pensar ciertamente, ordenar, etcétera, pero también es como reunir y compilar, yo creo que se verán más afectados o beneficiados, según sea el caso, por la inteligencia artificial. O sea, no creo que la inteligencia artificial reemplace a los intelectuales, pero sí va a afectar la manera como se organiza, cómo se produce y cómo se sintetiza, digamos, el conocimiento, eso sin duda. ¿Y no crees que reduzca a los lectores? Es decir, a los lectores de, de la investigación de lo que decían los intelectuales. Eso pues sí puede ocurrir. Yo creo que si ya ha pasado con el Twitter, o ya ha pasado con las redes, ¿no? Este, muy probablemente pase con la inteligencia artificial. O sea, ve por ejemplo las revistas. O sea, las revistas, pues, y no me refiero a las revistas culturales o a las que además les está pasando, sino por ejemplo las revistas académicas, ya prácticamente carece de sentido imprimirlas, porque los lectores buscan cosas específicas, ¿no? Entonces, a lo más leerán un artículo o incluso de algún libro, pues lo que buscas es tal o cual capítulo, pero no necesariamente la visión de conjunto que tiene un determinado autor. Entonces, si eso ya pasaba y luego con las redes, pues ya la gente busca información específica, ya ni siquiera buscar a veces un artículo, sino buscar un tema, buscar una palabra o lo que sea, ahí sí, si ahí ya estaba afectado, pues con la inteligencia artificial, con mejores buscadores, con mejores síntesis, pues va a ser, pues ya nadie va a querer llegar al autor, ¿no? O va a ser muy difícil, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, para cerrar esta entrevista que ha sido muy interesante, ¿qué tienes en mente? Porque tú siempre andas trabajando, Carlos, yo creo que no descansas. Sí, no, sí descanso, pero sí, la verdad me gusta mucho lo que hago y mientras tenga energías, pues lo seguiré haciendo. Estoy compilando de mis artículos y escribiendo unos nuevos, también sobre intelectuales, pero intelectuales de izquierda. He escrito varias cosas sobre los intelectuales en el siglo XIX, en el siglo XX, pero ahora, digamos, aparte de compilar algunos artículos sueltos, por ejemplo, este, no sé, eh, algunos sobre Plotino Recanati, Semo, etcétera. También quiero agregar a otros que no había trabajado. Entonces, conocer más sobre Iván Illich en México, por ejemplo, a los que tienen algún perfil anarquista, Víctor Serge en México, que tiene algunas influencias anarquistas, otras comunistas, tal vez enriquezcan ahora esta familia de la izquierda, ya no tan centrada en la izquierda, digamos, socialista mexicana, sino también en los inmigrantes que llegaron a enriquecer esta izquierda. Esto es una de las cosas que me gustaría hacer en los próximos años. Bueno, pues Carlos, ha sido un placer como siempre platicar contigo. Es un libro muy interesante el que hiciste. No he leído el segundo, el que comentas que también salió después, pero vamos a ver qué tal se pone. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Alfonso. Hasta la próxima.